Después de que el expresidente Danilo Medina les llamara ratas a algunos desertores y traidores del PLD que se fueron a diferentes partidos políticos, obviamente reaccionaron ante esa declaración, pero hay una que me llamó muchísimo la atención por la forma en cómo lo pone en su sitio. Vean a la diputada Ana María Fernández, que antes pertenecía al Partido Reformista, después se fue al PLD y ahora está en el PRM. Vean cómo enfrenta a Danilo Medina. Me sorprendió esa palabra que viniera del expresidente Danilo Medina, porque cuando a mí Danilo Medina me mandó a buscar, cuando a mí Danilo Medina me pidió que fuera al PLD y dejara al Partido Reformista, yo no era una rata. Ahí yo era buena, porque ahí yo fui a sumar, a llevarle voto y a trabajar con ellos de la mano. Ahí yo no era una rata. Ahora soy una rata porque me voy al PRM. Ratas son las que estando en el PLD negociaron por debajo con el PRM. Ratas son los que estando en ministerio y que fueron funcionarios no fueron a votar. Ratas son los que se quedaron fuera siendo alto dirigente y no votaron, pero tienen una imputación al Parlacén. Esos sí son ratas, porque se quedaron, pero hicieron sus negocios. Yo no decidí irme porque entendía que ya el PLD es una finca que tiene su delinde. Y creo que tengo mucha oportunidad de seguir aportándole a este país. No importa el partido, no importa el color. Si usted es un dirigente, si usted es una persona de esta sociedad, que hay muchas cosas por hacer, hay muchos cambios que hay que hacer. Entonces yo no entiendo que por qué él nos dice rata, si él fue que desbarató al Partido Reformista llevándose la gente. Ahí entonces él fue que recogió toda esa rata. Desbarató el PRD también. Entonces ahora le toca leche de su propia vaca. Ahora somos ratas. No, la rata la tiene usted allá adentro. Y póngase los pantalones, señor Medina, que yo soy una mujer digna, seria, nunca he tenido por qué bajar la cabeza. Soy política y lo que hago es trabajar por mi pueblo. Así es, esta mujer, esta diputada se armó de valor y se lo dijo de frente. A mí me dio muchísimo gusto cuando yo vi esto porque esta diputada, esta mujer, Ana María Fernández, mostró poder, mostró determinación, mostró sinceridad y se lo dice muy claro. Cuando él me fue a buscar al Partido Reformista para poder pasar al PLD, ahí no era rata. Es decir, cuando esos integrantes hicieron lo que tú quisiste, cuando sumaron para tu presidencia, cuando sumaron para tu liderazgo dentro del PLD, obviamente ahí no eran ratas, ahí eran gente talentosa, eran gente que de alguna manera les daban cierto mérito y obviamente no, les pasaban la mano. O le pasaba la mano, mejor dicho, Danilo Medina, a todas estas ratas. Pero no se tenían que quedar callados. Y qué bueno que fue una mujer, qué bueno que haya sido esta diputada la que le haya dicho sus cosas de frente. Y esto es lo que sucede cuando un liderazgo se va perdiendo. Esto es lo que sucede cuando en un determinado momento un líder hace cualquier artimaña, mueve cualquier pieza para poder obtener los resultados que él espera al poder llevar a sus filas a nuevos diputados, a nuevos miembros, a nuevos personajes que de alguna manera él se da cuenta que en otros partidos están haciendo bien el trabajo. En ese momento no pasaba por la cabeza de Danilo Medina que su liderazgo iba a ir decayendo, iba a ir decreciendo. Y ya estas patadas de ahogado, estas patadas de gente que de alguna manera está desesperada, que está viendo su realidad, no le queda más que empezar a atacar. Y eso es lo que va a pasar con Danilo Medina en los próximos meses, en los próximos años. Porque Danilo Medina no va a dejar, desde mi punto de vista, no va a dejar el PLD tan fácilmente. Y si bien es cierto que no va a aspirar nueva vez al cargo de presidente del partido, pero finalmente va a seguir mandando tras bambalinas. Les guste o no a los PLDistas, Danilo Medina sigue siendo el dueño de esa organización política. Hay muchos que quieren y que le han pedido que vuelva o que reelija
al cargo, que no abandone la presidencia del PLD. Hay varios, para no decir muchos del Comité Central y del Comité Político, que todavía quieren ver al expresidente como presidente de esa organización. Pero cuando te das cuenta que aquí finalmente lo que menos importa es lo que se supone que va a hacer el PLD para poder reorganizarse, para poder reinventarse, y digo que no importa porque ya el pueblo dominicano tiene una etiqueta para ese partido. Si bien es cierto que todavía hay algunos que son leales, algunos de las bases de todas las provincias de ese partido son leales, la mayoría del pueblo, la mayoría de la sociedad dominicana ya tiene una etiqueta para ese partido morado, el partido de la corrupción, el partido de los delincuentes, el partido de la gente que solamente utilizó a esa organización para poder hacerse rico. Y eso no se lo va a quitar nadie. Se pueden reinventar, pueden tener caras nuevas, pero mientras estas piezas tradicionales del PLD sigan merodeando la Casa Morada, sigan mandando, sigan haciendo su voluntad, ese partido no va a tener una verdadera transformación, porque no solamente basta con alejar a esos políticos dinosaurios, a esos viejos que le han hecho daño al propio PLD, no basta con eso. Tendría que trabajar mucho la nueva dirigencia del PLD, los miembros nuevos, las caras nuevas, esos jóvenes que pretenden asumir esos cargos de liderazgo en el PLD, tendrán que trabajar mucho para poder convencer a la sociedad de que ese partido de raíz va a cambiar. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen, por ejemplo, un senador tienen para los próximos 4 años? No tienen suficientes diputados, no tienen suficientes alcaldes, no tienen suficientes regidores. ¿Cómo lo van a hacer? Porque solamente con un trabajo político, con un trabajo ético y profesional en cargos públicos que ese partido pudiera tener en diferentes estamentos del poder político de la sociedad dominicana, pues ahí es el momento para poder demostrarlo. Pero no tienen. ¿Qué puede demostrar un senador durante 4 años en la Cámara del PLD? ¿Qué puede mostrar diferente para que la sociedad vuelva a creer en esos principios que en algún momento el profesor Juan Bosch posicionó muy bien en el PLD? No va a haber forma, no tiene poder, va a desaparecer, lo mismo que le ha pasado al PRD. Eso es lo que va a suceder con el PLD. Si bien es cierto que hay jóvenes ahí que pueden ser nuevos talentos, jóvenes que a lo mejor pudieran ser distintos, que no traen esa malicia, que no traen en la cabeza llegar a ese partido para poder enriquecerse, vamos a suponer que sea así, vamos a darles el voto de confianza a esos nuevos personajes que no han ocupado cargos importantes dentro del partido. Pero ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para que realmente la sociedad pueda volver a creer en ellos? Tienen 4 años. Si ese cambio lo quiere la mayoría del PLDista, tienen que hacerlo ya, porque el tiempo apremia, el tiempo pasa rápido, y tienen estos 4 años para las próximas elecciones para demostrar que ese partido va a ser una buena alternativa, una alternativa que de verdad pueda convencer al electorado para que se le pueda dar otro voto de confianza. Es una tarea ardua y muy difícil. Por eso ustedes ven que cada momento, cada día hay personas que se van de ahí. Hay personas que están renunciando del comité político. Hay personas que no quieren que Danilo Medina se vaya y otras sí. Por eso está esta división. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo, va a pasar el tiempo y el PLD no va a poder hacer absolutamente nada. Recuerden que en la política los tiempos son fundamentales. Fundamentales. No puede dejar el PLD seguir pasando tiempo para que venga el nuevo gobierno de Luis Abinader y no haga una oposición tajante, una oposición veraz, una oposición objetiva. Por ahí podría empezar el trabajo del PLD. Primero, y urge rápidamente, que se reestructure, que se reforme desde la raíz ese partido. Inmediatamente de que se hagan esos 2 procesos,
inmediatamente empezar a diseñar una estrategia para ser la posición más fuerte que vaya a tener el PRM, o sea, Luis Abinader. Recuerden que el Congreso, la mayoría de los diputados, senadores y de alcaldes pertenecen al PRM. Casi tiene un poder absoluto Luis Abinader. Entonces necesita un contrapeso unido, un contrapeso distinto, diferente. Porque también la gente se ha dado cuenta de la falsedad de oposición de la fuerza del pueblo. Si bien es cierto que la sociedad de alguna manera premió a la fuerza del pueblo dándole ese segundo lugar, también sabe que la fuerza del pueblo es un desprendimiento del PLD y que mientras Leonel Fernández siga siendo la cara, el monarca, el rey o como ustedes quieran llamarle, dentro de ese partido, la gente tampoco va a seguir creyendo. Aquí hace falta una nueva oposición política. Y yo creo que se puede hacer con esos nuevos jóvenes que no han tenido cargos públicos, que no han sido parte del tren gubernamental a lo mejor, y que a los que han formado, ¿no? Tienen que mostrar esa diferenciación entre los que se van a ir o los que quieren que se vayan, para que el nuevo joven dominicano, y ya el viejo también, pueda darles un voto de confianza. De otra manera no va a ser posible. Y lo peor de todo aquí es que finalmente Luis Abinader y el PRM van a gobernar a semejanza de ellos. Porque al no tener una oposición tajante, el partido oficialista va suave, va tranquilo. Nadie lo cuestiona, nadie lo critica, nadie lo enfrenta. Y obviamente eso le conviene a un partido que está mirando más allá del 28, que está mirando más allá de poder ser un partido de 2 periodos. Yo no le creo personalmente a Luis Abinader cuando dice que no va a volver a reelegirse. Eso ya lo había dicho antes del 2020, cuando participó por primera vez. Se lo dijo a Cholitín, si no me equivoco, o al personaje que estaba con Roberto Cavada en un segmento jugando dominó, y que se lo dijo claramente. No, si yo gano y yo me reelijo, tú vas a la presidencia, al Palacio y me muestras el video. Con una seguridad, en ese momento con una sinceridad que todo el mundo se le creyó, y miren, fue otra vez. Entonces yo no le creo que no va a reformar la Constitución para ponerle un candado y para que no se reelija. Yo en lo personal no le creo. Entonces, si el PRM ya está trabajando desde ahora para el 28, porque no se está trabajando para estos 4 años, el PRM ya está visualizando y ya está armando estrategias para poder volver a ganar en el 28, para volver a ganar en el 32 y para volver a ganar en el 36, y así se va a ir. ¿A quién es el primero que le conviene que el PLD no se reforme, que el PLD no vuelva a adquirir poder? ¿A quién le conviene que la fuerza del pueblo siga teniendo ese segundo lugar y que Leonel ya no vuelva a ir, porque ya no creo que vaya, por la edad, porque ya perdió 2 veces consecutivas, porque ese 28% no le alcanza y porque no hay una figura clave dentro de la fuerza del pueblo que pueda ser presidenciable, exceptuando Omar Fernández? Pero Omar todavía está tierno, Omar no tiene los tiempos todavía, Omar no se puede adelantar al 24, no se puede, tiene que pasar un proceso, si no va a fracasar. Si Omar se deja llevar por esa gente lambona que lo está impulsando desde ahora para ser candidato a la presidencia en el 2024, y Omar pierde, y pierde por un gran porcentaje o no obtiene los votos suficientes, su carrera política se va a ir al hoyo. Entonces, al primero que le conviene que no haya una oposición fuerte, tajante, contundente, unida, es al PRM y es a Luis Abinader. Al primero que le conviene que el PLD siga en pleito, que el PLD siga con Danilo Medina, porque para mí Danilo Medina es el enemigo número 1 del PLD. Para que esto siga, el presidente Luis Abinader está de alguna manera nutriendo eso, fomentando eso, para que esos 2 partidos, que son los 2 que le siguen, los 2 que se suponen más fuertes, Fuerza del Pueblo y PLD, obviamente no terminen de compactarse, no terminen de crecer, para que el PRM tenga la cancha libre por lo menos 5 periodos presidenciales más.
Y en eso está trabajando Hipólito Mejía, Luis Abinader y toda la dirigencia alta del PRM. Y la gente no se da cuenta. ¿Ustedes no creen que Luis Abinader esté detrás de ese Danilo Medina que no haga nada? Porque también Danilo Medina ya no se va a reelegir o ya no va a participar en una campaña electoral. Danilo Medina ya también tiene una cierta edad, acuérdense que está enfermo, acuérdense que también ocultan mucho esa información. De repente ven a Danilo Medina físicamente bien, de repente cuando hace declaraciones como la que hizo de las ratas, lo ves flaco, demacrado, lo ves sin energía, lo ves cada vez más jorobado y te das cuenta que su salud está con precariedad. Entonces, como Danilo Medina no quiere que la fuerza del pueblo adquiera más poder con diputados, con senadores, con alcaldes para las próximas elecciones, para después del 24, pues obviamente va a hacer todo lo posible con Abinader, con el PRM, para que la fuerza del pueblo no crezca. Y al revés, tampoco Luis Abinader quiere que el PLD se reorganice, se reinvente, tenga esos actores nuevos para que pueda de alguna manera hacer su competencia. Eso es lo que está pasando desde mi punto de vista. Así que aquí lo que me llamó la atención muchísimo fue que la única rata, como diría Danilo Medina, que tuvo el valor de enfrentarlo fue una mujer. Y qué bueno que fue así. Qué bueno que le dijo su verdad en la cara. Qué bueno que se lo dijo a la nación de esa forma. Me gustó mucho y lo voy a repetir. Cuando Danilo Medina me fue a buscar al Partido Reformista para sumarme al PLD y llevarle votos y trabajar, ahí yo no era una rata, ahí yo era un talento, ahí yo era una persona que iba a trabajar junto con de la mano de esos PLDistas, ¿verdad? Pero cuando ya no sirven, cuando ya te truncan ese camino, cuando este monarca solamente quiere adueñarse de toda la estructura, de toda cuota de poder, pues obviamente debe de cerrarle los pasos a esa gente que viene detrás. Y cuando se niega a ceder la antorcha, cuando ese recelo político, cuando ese egocentrismo político no te permite ceder el liderazgo, ceder a nuevas ideas, pues obviamente te encaprichas con el poder, con el poco poder que puedes tener dentro de tu partido, y no vas a dejar que nadie ni nadie te lo quite. Y más cuando has pasado mucho trabajo, cuando aguantaste humillaciones, cuando trabajaste sin cansancio, cuando fuiste maltratado varias veces, cuando fuiste también traicionado. Pero recordemos que él también traicionó, que él también maltrató, que Danilo Medina también fue en contra de varios de sus miembros. Cuando Danilo Medina impone a Gonzalo Castillo, cuando maltrata a Reinaldo Pérez, en paz descanse, porque iba a Reinaldo. Cuando este monarca impone a su propio candidato y es un fiasco y sucede todo lo que ustedes saben con Gonzalo Castillo, pues obviamente el liderazgo de Danilo Medina se fue para el piso, pero él se resistió a hacerlo. Se resistió a ceder ese liderazgo y ahí lo ven, sigue mandando, sigue haciendo que algunos miembros de su partido lo sigan queriendo para que vuelva a obtener ese puesto y no va a dejar esa casa morada. Así que ya ustedes saben. Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.